Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el hermoso día que nos has concedido. Gracias por tu palabra. Gracias porque no andamos en tinieblas en cuanto a lo que está pasando en el mundo. Sabemos exactamente cómo va a terminar todo esto. Así que ayúdanos a serte fieles sabiendo lo que va a ocurrir. Pedimos tu bendición al estudiar tu palabra esta noche, que no regrese a ti vacía, sino que haga impacto en nuestro ser. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo un texto que encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 8. Es el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis y hace referencia a un poder muy interesante que se encuentra ya en el Antiguo Testamento. Dice allí en Apocalipsis 14 y el versículo 8: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Cómo se le llama Babilonia? La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿qué despierta en nuestras mentes la palabra Babilonia, específicamente ciudad de Babilonia? ¿Qué nos recuerda eso? Nos recuerda una historia en el libro de Génesis. La historia de la construcción de una ciudad y una torre cuyo nombre llegó a ser Babel, de donde viene la palabra Babilonia. Así que esta noche vamos a hablar no tanto del origen de Babilonia, sino que vamos a hablar del espíritu de Babilonia, que es el espíritu que tendrá el mundo inmediatamente antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, los medios de comunicación seculares, los científicos, los gobernantes, las instituciones educativas son incapaces de comprender cómo va a terminar el conflicto que existe en este mundo. Porque ellos no creen que Génesis 1 al 11 tiene relatos que ocurrieron literalmente. Ellos creen que la historia de la creación, la historia del diluvio, la historia de Caín y Abel, la historia de la Torre de Babel, en realidad son solamente mitos o leyendas que nunca ocurrieron. Se escribieron nada más para nuestro entretenimiento. Como resultado de no aceptar estas historias de Génesis como literales, tampoco pueden entender cómo va a terminar la historia de este mundo. Porque Génesis 11 menciona Babilonia y el libro de Apocalipsis también menciona a Babilonia. Si no creemos que la historia de Génesis ocurrió tal cual está escrita, ¿qué esperanza tenemos de que al final va a haber una Babilonia literal y espiritual que va a jugar un papel en el cumplimiento de las profecías? Así que para entender la Babilonia en Apocalipsis necesitamos entender primeramente la Babilonia del libro de Génesis. Así que vamos allá. Vamos a Génesis, el capítulo 9 y el versículo 1. Génesis 9 y el versículo 1. Anoche estudiamos sobre el diluvio. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, cuando Noé y su familia salieron del arca, Dios les dio una orden muy especial que encontramos en este versículo, Génesis 9, 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra. Dios le dijo a Noé, dispérsense, habiten en toda la tierra, no se aglomeren en un solo lugar, espárzanse por todo el mundo. Ahora, es importante para nosotros recordar la importancia del origen de la palabra Babilonia. En el libro de Génesis, los nombres son muy importantes. Más de 70 veces en el libro de Génesis se le da importancia al significado de un nombre. Quiero leerles una cita que encontramos en un diccionario bíblico que dice lo siguiente: en el modo de pensar bíblico, el nombre no es un mero rótulo de identificación, más bien es una expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo lleva. El nombre de un hombre revela su carácter, como lo dijera Milton. Adán fue capaz de darle nombres a los animales, pues comprendía su naturaleza. El nombre no es solo un distintivo para distinguir a Esteban de Carlos. El nombre en el concepto bíblico tiene el propósito de revelar el carácter de la persona. Mis padres me pusieron el nombre Esteban Pablo. Tengo el nombre del mártir y del martirizador. ¿Por qué mis padres me pusieron esos nombres? ¿Sencillamente porque le parecían bonitos los nombres? No. Me pusieron esos nombres porque me contaron varias veces durante mi vida: te pusimos esos nombres porque queríamos que tuvieras la fe y la confianza en Dios de Esteban y que fueras un misionero como el apóstol Pablo. Querían que yo manifestara el carácter de los nombres de esas dos personas. Así que en Génesis los nombres son muy importantes. Por ejemplo, el nombre Eva significa madre de todos los vivientes. Tiene importancia el significado. La palabra Babel significa confusión, porque denota lo que ocurrió allí. La palabra Betel significa casa de Dios, a donde Jacob vio el sueño de la escalera. Dijo, esta es la casa de Dios. La palabra Peniel, a donde Jacob luchó con el ángel, dice que se llama rostro de Dios, porque él dice, he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido para contar la historia. El nombre Jacob significa suplantador. Vivió de acuerdo a su nombre, ¿verdad que sí? Porque quería suplantar al hermano. Cuando cambió su carácter, Dios le dijo, ya no vas a ser llamado suplantador, ahora vas a ser llamado príncipe de Dios, Israel. El nombre Yahweh Jireh, el nombre a donde Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo, significa Dios proveerá, porque Dios proveyó un sustituto en lugar de Isaac. Son solamente unos pocos ejemplos de que en Génesis los nombres son importantes porque denotan la característica del lugar o denotan el carácter de la persona o lo que se quería que su carácter fuera. El fundador de Babilonia y el constructor de la torre de Babel fue un personaje que se llama Nimrod. Fue el cabecilla del proyecto de construir la torre y la ciudad. ¿Qué significa el nombre Nimrod? El nombre significa rebelión. Yo pregunto, ¿la construcción de la torre y la ciudad fue un acto de rebelión contra Dios? ¿Cómo no? Le cuadraba bien entonces el nombre Nimrod, rebelión. Noten Génesis 11 y el versículo 8 al 11. Génesis 11, versículo 8 hasta el versículo 11. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y ahora escuchen que él fue el cabecilla en el proyecto de Babel, porque dice, y fue el comienzo de su reino, ¿qué cosa? Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Ahora fíjense qué interesante, esas ciudades, todas esas ciudades, Babel, Erec, Akkad y Calné, son ciudades que se encuentran en la misma región al lado del río Éufrates, donde hoy es Irak. En esa región, todas esas ciudades, donde se originó el proyecto de construir la Torre de Babel. Y dicho sea de paso, Daniel 1:2 dice que Daniel y sus compañeros fueron llevados a la tierra de Sinar, que es la misma palabra que aparece ahí en Génesis 11 y el versículo 8 al 11. Ahora el relato nos dice que los habitantes hablaban todos el mismo idioma y estaban todos unidos en el mismo proyecto. Vamos a leer Génesis 11 y el versículo 1 y el versículo 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahora las expresiones una sola lengua y las mismas palabras no solo indica que hablaban el mismo idioma, sino que significa que todos estaban en la misma página, todos estaban unidos en este propósito. Lo vamos a ver en unos momentos. Todos tenían el mismo espíritu de establecer un nuevo orden mundial centrado a donde construyeron la torre y la ciudad de Babel. Vamos a leer sobre el proyecto en Génesis 11 y el versículo 3 y 4. Génesis 11, 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, los que hablaban el mismo idioma, los que estaban unidos: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos. Nota que no dice edifiquemos, edifiquémonos para nosotros una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Quiere decir, hagámonos famosos por la construcción de la torre y de la ciudad. Y ahora fíjense por qué querían concentrarse allí. Dice otra vez el versículo 4: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál era su temor? De que se esparcieran por toda la tierra. ¿Acaso Dios no había mandado que se esparcieran por toda la tierra? ¿Que no se centraran en un solo lugar? Es decir, ellos querían contrariar lo que Dios había dicho. Establezcase en todas partes de la tierra. No se concentren en un lugar específico. No construyan una ciudad a donde viva toda la gente. Elena White escribió una cita sobre el proyecto rebelde de los constructores. La cita está en Patriarcas y Profetas, página 99. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas, ahora escuchen, estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias.
¿Qué era lo que no querían? Que la gente se esparciera por toda la tierra. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. ¿Cuál era el propósito de edificar la ciudad y la torre? ¿Honrar y glorificar a Dios? No. El propósito era atraer atención a ellos, a los fundadores, a la grandeza que tenían ellos. Ellos querían establecer un nuevo orden mundial centrado allí, una monarquía, por así decirlo. Ahora, ¿por qué querían construir una torre tan alta? En el libro Patriarcas y Profetas, página 112, encontramos la razón. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que habían alcanzado las aguas del diluvio, ¿cuál era su propósito? Construir una torre que alcanzaba más alto que las aguas del diluvio. Pensaban colocarse a sí mismos más allá de todo peligro. Dudaron de la promesa de Dios. Dios había prometido que no iba una vez más a destruir la tierra por un diluvio. Pero no creyeron la palabra de Dios. Querían salvarse a sí mismos. En Babel se origina la salvación por obras propias. Pero tenían otro propósito. No solamente para salvarse en caso de que hubiese un diluvio, que Dios había prometido que no iba a haber, sino que la sierva de Dios sigue diciendo, y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. ¿Cuál fue la causa del diluvio? Dios mandó el diluvio. Pero ellos dicen, no fue Dios, tiene que haber alguna explicación científica. ¿Están entendiendo esta empresa? Rebelde, unidos en rebelión contra Dios, queriendo salvarse a sí mismos, queriendo explicar científicamente la razón del diluvio, hacerse un nombre de su grandeza, que la torre fuera un monumento de su propio poder. Ese era el propósito rebelde de ellos. Ahora, fíjense qué interesante esto. Dios ahora entonces va a hacer una investigación. Va a haber un juicio investigador. ¿Y usted cómo? ¿Está eso allí? Vamos a Génesis 11 y el versículo 5. Génesis 11, 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Qué hizo Dios? Bajó para ver lo que ellos estaban haciendo, para determinar si habían ido demasiado lejos. ¿Saben ustedes que Dios permitió que este proyecto avanzara hasta cierto punto? Y cuando llegó a ese punto, Dios dice, ya no más. Aquí se para este asunto. Pero el punto clave es que Dios investiga el caso para ver si han ido demasiado lejos en su proyecto de construcción. ¿Saben ustedes que Dios no solamente juzga individuos, sino que Dios también juzga naciones?
Y Dios juzga iglesias, al igual que Dios juzga individuos. Pero Dios nunca destruye sin primero investigar el caso de la persona. Dios no solo investiga, no solo escribe en los libros del cielo si una persona es salva o no. Dios escribe también si naciones son fieles a Él. Permítanme mencionarles una cita muy interesante aquí del Espíritu Profecía. Esto se encuentra en una revista donde ella escribió febrero 1, 1894. Dios guarda un registro de las naciones. ¿Qué guarda Dios? Un registro de las naciones y también de los individuos. Les da a las naciones cierto periodo de gracia. ¿Le concedió Dios suficiente tiempo para que construyeran parte de la torre y parte de la ciudad? ¿Sí o no? Dice, yo voy a permitir, pero cuando lleguen a cierto punto, la copa se colmó. Así que sigue diciendo, les da a las naciones cierto periodo de gracia y les concede evidencias de sus requisitos, de su supremacía, y les da a conocer sus leyes que deben ser la base del reino de Él en el gobierno de las naciones. ¿Dios le dio mucha luz a los antediluvianos antes de destruir el mundo? ¿Quién le dio la luz? Dios a través de Noé. Lo vimos anoche. Sigue diciendo, todo esto lo hace Dios a fin de que las naciones paganas no sean destruidas sin haber recibido una advertencia y luz. Pero después de haberles dado evidencia y luz, si aún persisten en su insolencia contra Él, entonces estando, escuche, colmada la iniquidad de ellos, como en el caso de los amorreos, Dios toma las cosas en sus propias manos y ya no retiene sus juicios. Dios guarda un registro de las naciones. ¿Saben que Dios está llevando un registro de los Estados Unidos de América? Y va a llegar un momento en que los Estados Unidos va a colmar la copa y Dios va a decir no más. Escuchen lo que dice esta cita en Eventos de los Últimos Días, página 136. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Mucha luz en este país. Pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncian al protestantismo y apoyan al papado, la medida de su culpa se habrá completado. Y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Y en otra cita, la hermana White dice que lo que está escrito en los libros, apostasía nacional, llevará a la ruina nacional. Como pasó en la construcción de la torre y la ciudad, Dios permitió que siguieran su proyecto. Cuando llegó a cierto punto, Dios dijo, la gracia se cerró y se derribó el muro y dejaron de construir la ciudad. Dios descendió para ver si habían ido demasiado lejos. Y mañana, cuando hablemos de Sodoma y Gomorra, encontramos que Dios también dice, descenderé y veré si han ido demasiado lejos o no las ciudades. Primero viene una investigación, mucha luz antes de la destrucción. Yo pregunto, ¿va a dar Dios una abundante luz al mundo antes de que el Señor Jesucristo destruya el mundo? ¿Han leído Apocalipsis 18, donde dice, descendió un ángel del cielo poderoso y toda la tierra se iluminó de su gloria? Se conoce como el fuerte clamor, empoderado por el Espíritu Santo. Y entonces el mundo ya no tendrá excusa en rechazar la verdad. Ahora, después que Dios ve el proyecto, entonces Dios ahora, a la luz de lo que ha visto, ahora da la sentencia o el veredicto. Génesis 11, 6 y 7.
Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? El pueblo es uno. Yo pregunto, ¿la rebelión también es capaz de unirse? ¿Satanás es capaz de unir a la raza humana en rebelión? Oh, sí, claro que sí. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Están en la misma página, en otras palabras, en este proyecto rebelde. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios da el veredicto, dice, ya han ido, yo he visto, han ido demasiado lejos ya. Descendamos y confundamos sus lenguas para que el proyecto se acabe. Y así hicieron. Y ustedes pueden imaginarse cómo habrá sido eso. Me hubiera gustado estar ahí. Porque la hermana White dice que la torre había alcanzado ya cierta altura. No es cuando comenzaron el proyecto. Ya había alcanzado cierta altura significativa. Y los que estaban arriba le pedían, había estaciones, le pedían a los que siguen, mándanos un poco de ladrillos de esos. Y entonces esos se comunicaban con los de abajo, entonces subían todos los materiales. Imagínense que los de arriba dicen, send me some bricks. Y el que está abajo, ¿qué fue lo que dijiste? Imagínense ustedes la confusión. Todos los idiomas del mundo vienen de Babel. La gente dice, ¿qué idioma vamos a hablar en el cielo? Yo digo que es inglés. Porque los gringos no son capaces de aprender ningún otro idioma. Así que Dios va a tener misericordia. ¿Están entendiendo esto? Así que Dios dice, ahora yo voy a confundir sus lenguas para acabar con este proyecto. Y la hermana White dice que Dios mandó un rayo del cielo que tumbó la parte de arriba de la torre que estaban construyendo. Leamos Génesis 11, 8 y 9. Aquí ya viene la ejecución de la sentencia. Después Dios ve, pronuncia la sentencia y luego ejecuta la sentencia. Dicho sea de paso, el sistema judicial de los Estados Unidos se basa en el modelo divino. Porque un juicio tiene 3 pasos aquí en este país. En primer lugar viene la investigación del caso. Luego, basado en la evidencia, un jurado o un juez da el veredicto. Y entonces después que da el veredicto, se ejecuta el veredicto. Por ejemplo, un individuo que mata a otra persona. Primero se investiga todo el caso, porque es inocente hasta que se compruebe culpable en un juicio. Se investiga el caso, basado en la evidencia, el juez o el jurado dice es culpable y luego viene el tiempo cuando se ejecuta la sentencia. Eso es lo que está pasando en la Torre de Babel. Dios no destruye sin primero revelar la evidencia que se encuentra en el caso. Así que dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí, ¿qué hizo Dios? Los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ustedes no quieren esparcirse, ustedes quieren conglomerarse en un mismo lugar, pues entonces yo los voy a esparcir. Ahora, Nabucodonosor quería reintegrar la Babilonia que menciona Génesis 11. Por eso la Babilonia de Nabucodonosor se conoce como la Neo-Babilonia, la nueva Babilonia. Él quería restablecer
lo que había ocurrido en la Torre de Babel. Y quiero que noten el espíritu que tuvo Nabucodonosor muchos siglos después, porque nos muestra cuál es el espíritu y la actitud de Babilonia. Daniel, el capítulo 4 y los versículos 29 y 30. Daniel 4, 29 y 30. Aquí el rey Nabucodonosor se va a jactar de la Babilonia que él construyó. Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Captan el orgullo del rey Nabucodonosor? El mismo orgullo de los constructores de la Torre de Babel. En Isaías 47:10 se manifiesta ese orgullo pecaminoso, donde está hablando de Babilonia y dice: porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, dice el profeta, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. La confusión de las lenguas en Babilonia fue una bendición. Los constructores se dispersaron conforme al idioma que hablaban, y se llegó a formar un sistema de naciones multinacional, multilingüe y multicultural. ¿Por qué quiso Dios esparcirlos por toda la tierra con su respectivo idioma? Sencillamente, escuchen, es muy difícil consolidar a todo el mundo en el mal teniendo muchas diferentes naciones, porque las naciones no se unen en una rebelión unida en contra de Dios, porque cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su idiosincrasia, su forma de pensar, y es difícil que se consolide todo en una unión de rebelión en contra de Dios. Dios propuso impedir que en el futuro hubiese una unión que desmoralizara al mundo completa y totalmente. Lo que querían los constructores de la Torre de Babel, hermanos y hermanas, era establecer una civilización basada en la grandeza de la sabiduría humana. Pero Dios desbarató el plan e hizo mucho más difícil que todos se unieran en un proyecto de rebelión en contra de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, esto que hemos hablado de Génesis al capítulo 11 está hoy en el proceso de ocurrir en este mundo también. ¿Han oído la palabra globalismo? ¿Saben lo que es globalismo? Es la intención de unir a todo el mundo, a pesar de sus idiomas, a pesar de sus diferentes culturas, unirlos todos en un proyecto de rebelión en contra de Dios. En 1990, el sacerdote jesuita Malaquías Martín escribió Ok, mucho mejor. Como mencioné, en el año 1990, el sacerdote jesuita Malachi Martin
escribió un libro muy interesante que posiblemente muchos recuerdan, Las llaves de esta sangre. Y quiero leerles una cita que él presentó. En ese tiempo todavía no había caído el comunismo, el muro de Berlín no había caído. Y él escribió en el libro que hay una competencia entre tres sistemas en el mundo: comunismo, capitalismo y la Iglesia romana. Y él dice, hay uno solo que va a ganar esa competencia. Fíjense lo que escribió. Hay una gran similitud que comparten estos tres competidores geopolíticos. Cada uno de ellos tiene en mente un gran designio para un solo gobierno mundial. ¿El comunismo quiere un solo gobierno mundial? Sí. ¿El capitalismo también? Sí. ¿La Iglesia romana también? ¿Quiere que todo el mundo se maraville en pos de la bestia? Sí. Sigue la cita. Su competencia geopolítica tiene que ver con cuál de los tres formará, dominará y administrará el sistema mundial que reemplazará al decadente sistema de naciones. No sé si captaron esa cita extraordinaria. Uno de los tres, dice él, va a formar, dominar y administrar el sistema mundial que reemplazará el sistema de naciones independientes una de la otra. La idea es ya no tener naciones separadas. La idea es tener un solo gobierno unido, uniendo todo el planeta. Ahora, Martin no albergó dudas en cuanto a cuál de los tres iba a establecer ese nuevo orden mundial centrado en una ciudad específica. Quiero leerles lo que él escribió en el mismo libro, página 11 y 12. Una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él, nuestro estilo de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos tomado por sentado, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Es decir, cuando termine la competencia entre los tres y uno tenga el poder para unir a todo el mundo, nuestro estilo de vida como individuos, como ciudadanos, como familias, nuestros trabajos, nuestro comercio, nuestro dinero, nuestros sistemas educativos, nuestras religiones, nuestras culturas y aún los símbolos de nuestros países, que son las banderas. Todo habrá sido cambiado para siempre, escribió. Y luego escribió esto: nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. Nadie que esté familiarizado con los planes de estos tres rivales tiene ninguna duda de que solamente puede ganar uno de ellos. ¿Cuál de los tres creen ustedes que él dice que va a establecer este nuevo orden mundial? ¿El comunismo? No. ¿El capitalismo? No. El capitalismo está en vías de desaparecer, porque todo se corrompe con el paso del tiempo. ¿Quién dice él que va a ganar? El poder papal. Y eso lo dice la Biblia. Vayan conmigo, Apocalipsis 17, 1 al 6. Apocalipsis 17, 1 al 6. Hoy en día la gente cree que son los Estados Unidos y otros países, Irán y China, y eso dice.
Esos son los problemas que hay. Pero detrás del telón está el poder papal, orquestando todo. Fíjense lo que dice Apocalipsis 17, 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra ¿quién? Contra la gran ramera, la que está ¿qué? Sentada sobre muchas aguas. Solo lo voy a leer enfatizando algunas expresiones y luego vamos a interpretar. Con la cual han ¿qué? Fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada como de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo es que se llama? ¿Tiene algo que ver con Génesis 11? Obvio que sí. Así que dice, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, ¿qué sistema representa esta ramera? Antes de mirar las características para identificar qué sistema es el sistema que se describe aquí, necesito decirles que no solamente se van a unir la ramera, los reyes, las aguas que son las muchedumbres, sino que también los comerciantes del mundo se van a unir con este sistema. Porque Apocalipsis 18:3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Y los qué? Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto está hablando de una unión mundial de todos los sectores: religión, política, comercio, etcétera. Vamos a identificar qué representa la ramera. ¿Qué representa una mujer en las profecías? Una mujer representa la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿qué representa una mujer ramera? Una mujer pura representa una iglesia pura. ¿Qué representa una mujer ramera? Representa una iglesia ¿qué? Apóstata. ¿Qué representa las aguas sobre las cuales se sienta la ramera? No hay que adivinar, porque el versículo 15 dice: las aguas que ha visto representan multitudes, naciones, lenguas y pueblos. ¿Qué significa el acto de sentarse? Significa que gobierna sobre ellas. Es decir, la ramera gobierna sobre las muchedumbres del mundo. Y dice que fornica ¿con quiénes? Con los poderes políticos de la tierra. Es una iglesia que tiene que estar metida en la política. Un sistema político religioso, podríamos decir. Es una iglesia que le da vino a todo el mundo. El vino representa sus falsas doctrinas y enseñanzas. Es una iglesia que está vestida de púrpura y escarlata,
Son sus colores predilectos. Pueden pensar de una iglesia cuyos colores predilectos son púrpura y escarlata. La iglesia romana, papado. Es una iglesia rica y ostentosa porque tiene mucho oro, plata y piedras preciosas. Es una iglesia de donde nacieron hijas, porque es la madre de las rameras. Y sigue las características. Es una iglesia que en su historia está manchada de sangre. Ha sido un poder perseguidor de los fieles de Dios. ¿Cuántas iglesias en el mundo cuadran con estas características? Una iglesia que apostató, que gobierna sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, es decir, es una iglesia mundial, universal, que une la iglesia con los poderes civiles del mundo, que le da sus falsas doctrinas a todas las naciones del mundo, cuyos colores son púrpura y escarlata, que es una iglesia rica y ostentosa, una iglesia de donde nacieron hijas, que son las iglesias protestantes que nacieron de ella en el siglo XVI y que tiene una historia de haber perseguido a los fieles de Dios. ¿Cuántas iglesias le cuadra esa descripción? A una sola iglesia, la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Quién va a ganar esta competencia según las profecías? No es el comunismo, no es el capitalismo, es el papado, Roma papal. ¿Saben ustedes? El Papa Francisco I ha dicho que es necesario eliminar el sistema de las naciones, muchas naciones. Por eso habla de inmigración libre. Dice, no debe haber muros, no debe coartarse la inmigración, porque él sabe que cuando hay inmigración libre, una nación pierde su patriotismo. Porque viene gente de muchas culturas y muchos idiomas, y entonces la cultura del país se diluye. Y él no quiere, ahora yo no estoy en contra de la inmigración, no me entiendan mal. Pero el problema es, escuchen bien, que muchos inmigrantes que vienen a este país, yo diría posiblemente la mayoría, no sabe sobre qué fundamento fue construido este país. Porque vienen de países católicos, a donde la iglesia y el Estado son uña y mugre. ¿Sí o no? Los Estados Unidos fue edificado sobre el principio de que hay libertad de expresión, libertad de cultos, que el gobierno no puede meterse en asuntos de religión. Y por eso este país ha tenido libertad. Pero muchos de los que vienen no conocen esos principios sobre los cuales fue edificado el país. Y traen mucha de la ideología que tenían en sus países. Por eso yo digo, es necesario que los que inmigran a los Estados Unidos aprendan bien los fundamentos sobre los cuales fue edificado este país. Porque es algo radicalmente diferente que cualquier otro país. Los principios: separación de iglesia y Estado, libertad de expresión, libertad de reunirse en culto sin interferencia del gobierno. El Papa ha hablado del bien común y ha hablado de que se debe eliminar el sistema de las naciones y todo el mundo debe ser como un nuevo orden mundial. Tengo muchos escritos que no voy a leer ahora. ¿No es cierto que vivimos nosotros en un mundo básicamente unido? Déjenme darles algunos datos. Vivimos en un mundo a donde la transportación de un lugar a otro puede hacerse rápidamente.
Ya el mundo es un mundo. Yo pertenezco a el club de American Airlines. ¿Sabe cómo se llama? One World. El mundo está unido por la transportación. Además de eso, ya no es necesario, hermanos y hermanas, aprender los idiomas de otros países. Porque hay aplicaciones a donde usted puede conseguir instantáneamente la traducción de un libro, de un idioma a otro. Vivimos en un mundo a donde las economías están todas entrelazadas. Los bancos de los países están todos interconectados. El mundo está unido por la comunicación también, por medio de cosas como Skype, correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp, Zoom, teléfonos celulares, Twitter, Facebook, YouTube. Une a todo el mundo. Sabemos lo que ocurrió en el otro lado del mundo en un instante. Los tratados de libre comercio han unido también al mundo. Todas las naciones están hablando de la necesidad de resolver el problema del cambio climático, etc. Pero escuchen bien, Dios tendrá la última palabra. Lo que sucedió en el diluvio va a suceder en el momento de la séptima plaga del libro de Apocalipsis. Así como se derrumbó la torre y fueron esparcidos aquellos que estaban involucrados en ese proyecto, en la séptima plaga Dios dice, ahora voy a intervenir yo y voy a acabar con este plan de vivir como si no hubiese Dios. En Apocalipsis 16, 17 al 21, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y ahora escuchen, y la gran ciudad fue dividida. ¿En la Torre de Babel estaban todos unidos, sí o no? Sí. ¿Pero Dios causó división? Sí. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, los montes no fueron hallados, cayó del cielo sobre los hombres un hermoso, enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así como Babilonia cayó en el libro de Génesis, y Dios destruyó el proyecto que ellos tenían, de la misma manera va a suceder al final de la historia. Quiero leerles una cita interesante del Espíritu Profecía. Está en Eventos de los Últimos Días, página 140. El tal llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia. ¿Leyes para qué? Leyes para controlar la conciencia. Y sigue diciendo la cita, siguiendo el ejemplo del papado. Babilonia, piensa el nombre, Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Escuchen esto. Toda nación se verá envuelta. ¿Cuántas naciones? Todas. Acerca de ese tiempo, Juan el revelador declara, y luego cita varios versículos de Apocalipsis 17 y 18. Estos tienen un mismo propósito. Ahora escuchen esto.
Habrá un vínculo de unión universal. ¿Un vínculo de qué? Unión universal. Una gran armonía. Una confederación de las fuerzas de Satanás. Eso es lo que va a haber. Ahora, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios cuando suceda eso? ¿Qué va a pasar con los fieles de Dios? Quiero leerles un par de citas. Cuando alcancemos la norma que el Señor espera que alcancemos, los mundanos considerarán que los adventistas son puritanos, fanáticos, raros y singulares. Quiere decir que los adventistas van a ser muy diferentes a lo que es el mundo. La hermana White dice que los que construyeron la Torre de Babel, había un remanente que vivía allá afuera, en el campo. Había un pequeño remanente que no estuvieron involucrados en el proyecto. En otra cita, la sierva del Señor escribió, esa cita que leí, Fundamentos de la Educación Cristiana, página 289. En otra cita, 5 Testimonios 515, ella escribió: nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. ¿Nuestra iglesia adventista qué? Ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. Pero vendrá un cambio. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente traerán a la prominencia al pueblo que guarda los mandamientos. Algún día muy pronto los adventistas genuinos van a sobresalir. Se va a ver la diferencia, porque están opuestos a este proyecto de unión mundial en rebelión contra Dios, contrariando el plan del cual hablamos en Amigos de Jesús hace unas semanas, el plan original de Dios, de lo cual vamos a hablar en los 3 temas que vamos a trazar el sábado. Dios tenía un plan original. El plan original era salvaguardar la vida. Dios es el que dio la vida. 2 géneros, varón y hembra. Matrimonio entre hombre y mujer. El sábado, una dieta a base de frutas y nueces. Yo pregunto, ¿el mundo ha cambiado radicalmente todo lo que Dios estableció en la creación? Todo lo ha cambiado. Ha cambiado la verdad a la mentira, expresión que se usa en Romanos el capítulo 1. Y cuando el pueblo de Dios se pare y el mundo vea que es diferente, el mundo repentinamente va a decir: ajá, esta gente es diferente. Y ahora escuchen lo que dice la sierva de Dios que va a pasar. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Ahora yo pregunto, ¿qué debemos estar haciendo nosotros como adventistas del séptimo día en este tiempo cuando el mundo se está uniendo?
nosotros también deberíamos estarnos uniendo. Pero ¿qué ha hecho Satanás? Satanás ha dividido la iglesia. Dividido la iglesia en asuntos doctrinales. La Biblia dice una cosa, pero en la iglesia se quiere hacer otra cosa. La hermana White dice que la única unidad verdadera que puede haber es unidad en la vasta plataforma de la verdad, como se encuentra en la Biblia. La unidad no es, oh, let's just get along. Vamos sencillamente a llevarnos bien. No puede haber unidad sin que sea en la plataforma de la verdad, como se encuentra en la palabra de Dios, como se encuentra en el plan de Génesis. En el primer tema del sábado yo voy a repasar lo que estudiamos en Amigos de Jesús, porque es la primera parte de lo que vamos a estudiar el sábado. Voy a trazarles en repaso breve todo el plan de Dios en Génesis 1. Los seres humanos han cambiado todito. No queda un vestigio de nada de lo que era el plan original de Dios. Entre una de esas cosas era, y mujeres no se me ofendan, que el hombre debía ser la cabeza. Tanto en la iglesia como en el hogar. Y los hombres dicen amén. Pero escuchen bien, si el esposo ama a la esposa no va a tener ningún problema en que el esposo sea la cabeza. Eso no le da rienda suelta a los hombres para decir, aquí mando yo. Entonces, que yo reparto por parejo. Les doy un ejemplo. Jesús está sujeto a su Padre. Eso es malo, ¿verdad? Que esté sujeto al Padre. Yo pregunto, ¿Jesús es tanto Dios como su Padre? Sí, 100% Dios. Pero está sujeto al Padre. Si usted lee en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 3, dice que el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Esa es la parte que a la gente no le gusta, que el varón es la cabeza de la mujer. Sí. Que el Padre sea de Jesús, sí. Y Jesús que sea del hombre, perfecto. Pero cuando llega al tercer punto, no, eso no. O es todo o es nada. Jesús se deleita en sujetarse a la autoridad de su Padre. ¿Saben por qué? Porque el Padre lo ama. Un matrimonio es celestial cuando el esposo ama a la esposa y la esposa se sujeta a la legítima autoridad del esposo. No significa que todo lo que dice el esposo, la esposa tiene que hacerlo. El esposo tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios, en lo que pide. La esposa tiene derecho de desobedecer a su esposo si el esposo le pide que haga algo que es contrario a la verdad de Dios. Como los hijos tienen la habilidad de desobedecer a sus padres si sus padres les piden que hagan algo contrario a lo que dice Dios. Pero en la iglesia se ha cambiado el asunto. Dice, no, hombres y mujeres, todos son cabeza. Cambiado la verdad a la mentira. No se pierdan el sábado. Aunque yo sé que ustedes vayan a sus iglesias en la mañana y vengan por la tarde. No les ordeno, les sugiero. Y vamos a hablar del plan de Dios y cómo los seres humanos han cambiado todo. Cómo el mundo
ha querido unirse en rebelión contra todo lo que Dios estableció. Nosotros debemos unirnos en la verdad. Porque si no nos unimos en la verdad, no hay unión. Hay una ilusión de unión, nada más. Mañana vamos a estudiar en cuanto a Sodoma y Gomorra. Interesante esa historia. Es tipológica. Es una ilustración de lo que va a pasar al final de la historia. Pues Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así mismo será en mi venida. Jesús mismo dijo que hay una conexión. Estas tres historias de Génesis se cumplieron en el pasado, pero tienen una aplicación mucho más grande en el futuro. La historia del diluvio, la historia de la Torre de Babel y la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. No se pierdan el próximo emocionante episodio. Mañana en la noche, la misma hora y el mismo lugar. Creo que también se están reuniendo ahí en la iglesia de al lado, así que si se llena aquí, podemos poner gente allá también. Y si es necesario, pues ponemos gente allá afuera y dejamos las puertas abiertas para que puedan oír. Padre Celestial, gracias te damos por la certeza de tu palabra. No tenemos que temer el futuro, ni llenarnos de ansiedad y preocupación, porque en tu palabra nos has revelado exactamente lo que va a pasar. Así que podemos tener confianza, certeza y paz, sabiendo que tú estás en control, aunque el mundo se una en contra de tu plan, sabemos que contigo estamos en una mayoría. Te doy gracias por toda esta hermandad que ha venido aquí a este lugar para estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú unas a tu pueblo sobre la firme plataforma de la verdad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén.